Mi nombre es Renzo Cavani, soy profesor de Derecho Procesal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a continuar con este curso virtual, esta vez hablando sobre calificación y procedencia de la demanda. ¿Ok? Claro, aquí normalmente cuando se habla de presupuestos procesales se suele mencionar la competencia, la capacidad procesal y también los requisitos de la demanda. Sin embargo, hablar de requisitos de la demanda es algo, diría yo, particularmente amplio, bastante difuso, por cierto. No es lo mismo, digamos, hablar de falta de legitimidad para obrar, por ejemplo, como una causal de improcedencia de la demanda, que anexos de la demanda. Si bien podría llevar uno al rechazo, en realidad se trata de una categoría que encierra demasiadas cosas heterogéneas entre sí. Por eso es de que he visto por conveniente mejor tratar sobre algunos aspectos de la calificación y pues de la procedencia de la demanda en el modelo del Código Procesal Civil del 93. ¿Ok? Pero para ello, para poder entender mejor nuestro modelo, he visto por conveniente pues hacer una comparación entre el modelo anterior y, digamos, el modelo que se busca implementar a futuro. ¿Ok? Al final veremos muy rápidamente, porque no voy a poder abordar todos lo que quisiera, algunos problemas teóricos y prácticos, si se quiere, del modelo implantado por el Código Procesal Civil del 93. ¿Ok? Muy bien, entonces vean aquí. Si es que algo caracterizaba el modelo del Código de Procedimientos Civiles de 1912 es de que tenía muy pocos requisitos de la demanda. Tengan en cuenta de que el Código de Procedimientos Civiles de 1912 en realidad no es ni por asomo una copia de la LEC del 81, si bien fue una legislación que se tuvo en cuenta cuando se elaboró este Código del 12. En realidad el Código de Procedimientos del 12 no es otra cosa que una simplificación y un retiro de diversísimas formalidades del Código de 1852. Ese fue el modelo el principal. Estoy hablando, por supuesto, del Código peruano de enjuiciamientos en materia civil de 1852, que a su vez fue una adaptación a nuestra realidad de la legislación española, particularmente de la novísima recopilación y todo el derecho común que venía desde atrás. ¿Ok? Entonces, un poco en la línea de esta desformalización del proceso civil, el artículo 306 del Código de Procedimientos del 12 busca colocar la menor cantidad de formalidades posibles, al punto que, por ejemplo, como ustedes pueden ver aquí en el artículo 308, la demanda podría inclusive interponerse sin documentos, o sea, prácticamente sin medios de prueba. ¿Ok? A este punto se llegó en la desformalización. Sí, por supuesto, esto tal vez se puede prestar para chicanas. De hecho, muy larga fue la vida del Código del 12 y en realidad muchos litigantes pasaron por él. Y no se puede descartar pues que esto haya dado origen a actos de mala fe. Pero diría yo, la idea era precisamente esta, ¿no? Facilitar el acceso de los litigantes a presentar su demanda para que pueda propiamente iniciar el proceso. Y vean algo interesante. Cuando alguien, por ejemplo, piensa en un modelo en donde hay pocas formalidades en la demanda, en realidad le está colocando la carga en el demandado, porque es el demandado quien en todo caso pues tiene la principal carga para poder cuestionar lo que pueda no presentarse en la demanda. ¿Okay? Esto es algo muy importante y creo vamos a tener que tener presente para poder entender los otros dos modelos de los cuales les voy a conversar. Okay, entonces, este es, al menos a nivel histórico, algo bastante interesante. Veamos rápidamente qué es lo que dice nuestro Código Procesal Civil del 93. ¿Okay? Diría un modelo muy, pero muy diferente al anterior. Tal vez dos características sean las que lo resuman. En primer lugar, una calificación muy rigurosa de la demanda, ¿no? ¿Recuerdan cómo era el artículo 306? Prácticamente no había simplemente que decir quién era uno, narrar un poco la historia, si se quiere, y listo, no había más. Sin embargo, en este modelo se cambia completamente. Hay, por tanto, un examen exhaustivo de parte del juez. O sea, no solamente se incrementan los requisitos que hay que cumplir para presentar la demanda,
no solamente se incrementa la cantidad de anexos que hay que acompañar en la demanda, también, por ejemplo, en el artículo 189 del Código Procesal Civil se dice que los medios probatorios deben ofrecerse en los actos postulatorios, o sea, no después. Este artículo 189 es el que borra completamente el modelo consagrado en el artículo 308 del Código de Procedimientos del 12, ¿ok? Tengan en cuenta que en el 2014 lo que se hace es suavizar, ¿no? Yo hablo un poco de suavizar porque de hecho era en la versión original era particularmente dura. Hablo de la versión original, la que entró en vigencia, ¿no? No la versión anterior al decreto ley famoso, mediante el cual se cambió varias partes del Código Procesal antes que entrara en vigencia. Por ejemplo, aquí en el tema de competencia, ¿recuerdan nuestra clase de competencia? Es bueno poder revisar ese video porque todo lo que tenía que ver con competencia absoluta era causal de improcedencia. Y esta de acá era una causal que llevó a tantísimas improcedencias de la demanda, cuando contenga una indebida acumulación de pretensiones. Esta es, pues diría yo, un despropósito realmente del Código Procesal Civil. Ahora ha pasado a estar aquí, en el artículo 426, por lo menos ya, eso es algo, ¿no? Una inadmisibilidad, pero antes era una improcedencia de plano cuando era perfectamente posible de que al menos la pretensión principal pudiera seguir, ¿no? ¿Por qué declarar improcedente completamente la demanda si el problema solamente está en una parte? Bueno, entonces la rigurosidad era realmente grande, ¿ok? Esto se suaviza justamente porque el régimen de la competencia y la indebida acumulación de pretensiones como causal de improcedencia, pasando de inadmisibilidad, cambia con la ley 3293 del 2014, ¿sí? Y la segunda característica es justamente la posibilidad de rechazar in limine o liminarmente la demanda, acudiendo a básicamente dos aspectos. El primero es a normas con contenido particularmente amplio, y el segundo aspecto, recurriendo a una cláusula abierta. Y esta cláusula abierta es justamente esta que menciona el artículo 427, que consiste en cuando el juez entienda que la demanda es manifiestamente improcedente, entonces debe declararlo así. O sea, en realidad se trata cuando el juez está, pues, convencido, si se quiere, que la demanda no tiene razón de ser, no tiene manera de continuar. Esto, por cierto, nunca ha quedado muy claro qué quiere decir esto de manifiestamente, ¿no? Este adverbio. ¿Cuándo es manifiestamente? No se sabe en realidad. Pero el juez aquí no solamente está analizando propiamente requisitos de la demanda, sino está haciendo una especie de prognosis si es que se va o no a tener algún tipo de éxito en esta demanda, ¿ok? Entonces, esto hace de que la calificación de la demanda de parte del juez, en mi opinión, no sea en lo absoluto algo fácil, ni mucho menos la improcedencia es algo excepcional. Al contrario, en realidad el código está empujando a que el juez observe la mayor cantidad de requisitos posibles y encuentre algún error que pueda darse para que él pueda, pues, declarar o la inadmisibilidad o la improcedencia. Si es que nosotros vemos el 427, por ejemplo, más allá del tema de manifiestamente improcedente, que es un problema realmente, vean, por ejemplo, aquí, vamos a sacar el tema de la caducidad, porque esto, pues, normal, no hay problema. Cuando carezca evidentemente de legitimidad para obrar, ¿cuándo es ¿cuándo hay una carencia evidente de legitimación que lleve a que se declare improcedente la demanda? Si es que hay una carencia de legitimación, o si hay problema de legitimación, pero no son evidentes, entonces el juez debería admitir la demanda sabiendo de que puedan haber problemas, esperando tal vez a que haya una excepción de legitimidad, falta de legitimidad, por ejemplo, de parte del demandado. ¿Cómo hacer? Cuando carezca manifiestamente de interés para obrar. Esto es realmente un problemón, porque como vamos a ver en algunos videos posteriores, hablar de interés para obrar es realmente un tema particularmente complicado, ¿ok? Entonces, si bien estas dos son las clásicas categorías que responden a las condiciones de la acción, no es para nada fácil saber cuándo evidentemente, manifiestamente, hay un problema en la demanda para que el juez lo pueda declarar así. Y esto de acá, por ejemplo, también ha sido un problema, ¿no? Con conexión lógica entre hecho y petitorio. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, entiendo esta causal
como una contradicción abierta, flagrante, de ninguna manera conciliable entre lo que yo narro y entre lo que yo pido. Pero si es que fuese ese el caso, si es que en todo caso no se entiende bien por qué es que estoy pidiendo algo cuando estoy contando otra historia, entonces lo que correspondería en realidad es declararla inadmisible la demanda para que el demandante pueda subsanar. Pero, ¿qué significa esto de falta de conexión lógica entre hechos y peligro? Logicidad es un tema de contradicción, ¿no? Entonces, al menos a esto creo que se está refiriendo. Entonces, pues yo creería que debe ser en esa línea. Ya he visto, sin embargo, algunos pronunciamientos en donde parecería que pues, la conexión lógica es simplemente cuando no se entiende bien a dónde es que quiere llegar el demandante con, por ejemplo, lo que está pidiendo, como por ejemplo, cuando se narra, ya he visto este caso, cuando se narra algo, un caso, buscando encajarlo en responsabilidad contractual, pero se pide, digamos, un resarcimiento, si se quiere, ¿no? En fin, entonces al juez no le cuadra muy bien cómo es de que se pueden encajar una cierta forma, cómo han sido narrados los hechos, con lo que él entiende que debería pedirse, entonces saca la causal de improcedencia por falta de conexión lógica, cuando en realidad esto pues no estaría pensado para ello, ¿no? Y cuando hablamos de petitorio física o jurídicamente imposible, pues es un tema bastante complejo. Este petitorio jurídicamente imposible en realidad es la consagración del famoso caso de la posibilidad jurídica del pedido. O sea, si es que lo que está pidiendo el demandante tiene o no sustento en el ordenamiento jurídico. Pero esto es una discusión de fondo, pero está aquí plasmado en la improcedencia de la demanda. Entonces, es un problema cuando, por ejemplo, comienzan a mezclarse elementos que tienen que ver ya con análisis de hechos y en todo caso de pruebas y permitirle al juez que pueda rechazar la demanda por esto, ¿no? Esto en realidad genera demasiados problemas, como vamos a ver más adelante en el siguiente video, de hecho, en el proyecto de reforma del CPC, allí vamos a ver que el modelo cambia completamente, ¿ok? Entonces, la conclusión que podemos sacar es de que el sistema empuja al juez a observar algo de la demanda. Es un filtro, digamos, bastante duro que se ha colocado. Este tema de los antecedentes, yo creo que está bastante bien explicado en el artículo de Eugenio Ariano que les coloco abajo, que es el artículo, pues, con un título bastante expresivo. 10 años de eugenesia procesal, se pregunta Eugenia. Es un artículo escrito en el 2003 y muy interesante porque, entre otras cosas, de hecho me he basado bastante en ese artículo para poder armar este video, ella narra de dónde es que viene esta rigurosísima calificación de parte del juez en nuestro sistema. Yo les recomiendo que lean este artículo porque pues, se va a poder entender bastantes cosas. Ahora, esto de acá, ya para terminar este corto video, vamos a ver cuáles son las razones de este modelo. ¿Por qué es que se ha plasmado de esta forma? O sea, ¿qué es lo que se quiere lograr? Yo podría identificar 3 razones. La primera es que se quiere evitar un dispendio inútil de la actividad judicial. O sea, no se quiere que el proceso continúe si es que está condenado al fracaso, ¿no? Se piensa así, ¿no? ¿Cuál es el sentido de que un proceso aún se mantenga vigente si es que eventualmente podría concluir sin declaración sobre el fondo por algún problema que tenga la demanda? Ese es el razonamiento. El segundo es poder ahorrarle tiempo, dinero y esfuerzo a las partes. O sea, para que el proceso va a continuar gastándose tiempo, dinero, ¿no? Y también, pues, esfuerzo de preparar defensa, preparar escritos, si es que, nuevamente, hay problemas en la demanda que no justifiquen que siga adelante el proceso. Y, en tercer lugar, lo que se busca es evitar sentencias absolutorias, entre comillas, o sea, autos que pongan fin al proceso declarando la improcedencia de la demanda o nulo todo lo actuado luego de la etapa de instrucción, o sea, de la etapa probatoria. Entonces, yo diría que estos 3 son las razones de este modelo y pues automáticamente podemos nosotros comenzar a contrastar si es que se trata de razones que están justificadas. Si es que, digamos,
tuvo o no razón el legislador al consagrar este modelo, teniendo en cuenta las razones que he podido reconstruir. Y la respuesta es no. No, como ahí está la manito. Es no, y básicamente son 6 las razones que ofrezco para poder, pues, cuestionar este modelo. En primer lugar, es de que luego de que el juez hace un examen, en teoría, bastante riguroso, entonces el demandado puede prácticamente, mediante una excepción o inclusive en la propia contestación de la demanda, eso lo veremos en la parte pertinente, puede discutir o puede proponer la discusión de prácticamente todo lo que el juez ya ha controlado. Lo puede, pues pueden ser errores más o menos graves, pero el demandado puede suscitar estas discusiones. Entonces, una pregunta es, si es que el juez controla, se supone bien, entonces, ¿por qué es de que el demandado podría volver a discutir todo? ¿No? Y al final, si es que el demandado discute prácticamente todo, el juez va a tener que pronunciarse nuevamente sobre todo. Entonces, parecería que en realidad no se está ahorrando nada, parecería que en realidad está habiendo una doble esfuerzo por parte del juez para controlar la demanda. La segunda razón, que es una razón normativa, es que aun cuando hay control inicial de parte del juez, pueden haber sentencias absolutorias luego del saneamiento. Como hemos visto ya en el artículo 121, párrafo tercero del CPC, es perfectamente posible de que, excepcionalmente, dice el código, ¿no? Pero bueno, al final esos adverbios no sirven para mucho. El juez pueda declarar la improcedencia de la demanda, o sea, puede pronunciarse sobre la validez de la relación procesal al momento de sentenciar, o como yo quiero entenderlo, en vez de sentenciar. Entonces, aun cuando hay un control, en teoría, muy riguroso en la calificación de la demanda, y aún inclusive cuando haya una discusión suscitada por el demandado que va a concluir en el saneamiento, aún puede haber sentencias absolutorias. Entonces, ¿para qué tú colocas un filtro o filtros tan rigurosos en la calificación de la demanda si es que excepcionalmente, entre comillas, permites de que el juez pueda reevaluar inclusive en vez de sentenciar? Esto sí no tiene ningún sentido en realidad. Ningún sentido. Constitucionalmente yo creería que hay muchos problemas, pero desde un sentido práctico, ¿no? Desde un sentido de la propia eficiencia no tiene ningún sentido. Es un esfuerzo doble y hasta triple inclusive. Y 4 razones pragmáticas para poder concluir este video. En primer lugar, en la práctica lo que se ha evidenciado es de que la calificación rigurosa de la demanda propuesta por el Código Procesal Civil del 93 conforma un cuello de botella. El juez demora demasiado tiempo en calificar porque tiene que examinar demasiadas cosas. ¿Ok? 1. 2. No hay propiamente una reducción de la actividad. Yo creo que esa es una razón muy importante. No hay una descongestión del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque si es que declaran improcedente in limine la demanda, lo que puede hacer el demandante es apelar. Si apela, va a subir al juez jerárquicamente superior. O sea, la apelación va a impedir de que el proceso formalmente concluya y, por tanto, va a seguir estando allí. Y si es que el proceso comienza en el juez mixto o ante un juez especializado, va a poder llegarse vía recurso de casación a la Corte Suprema. Si es que nosotros sumamos el tiempo entre que el juez declara improcedente la demanda hasta que la Corte Suprema se pronuncia, pues muy probablemente pueda haber transcurrido de repente 1 año y medio, más o menos, o en el peor de los casos, pues hasta 2 años, imagínense, ¿no? Entonces son 2 años que el expediente va a seguir dando vueltas por el Poder Judicial. ¿Qué es exactamente la actividad que se ahorra? Ninguna. El segundo punto es cuando, por ejemplo, uno ya no apela, deja consentir la resolución de improcedencia, pide los cargos, o sea, en otras palabras, le dice al juez que ordena a su especialista que devuelva los anexos, eso es retirar cargos, y luego reingresa la demanda, ¿no? Y aleatoriamente seguramente tocará a otro juez. Entonces la pregunta es, ¿qué actividad se ahorra si es que yo inicio un proceso, me declaro improcedente, luego vuelvo a iniciar otro proceso porque parecería que este juez tiene algunos problemas para poder entender algunas cuestiones que se están planteando en este proceso? No hay ninguna reducción de la actividad. Hay un cambio de expediente y eso no hace más que incrementar muchísimo los procesos que están tramitándose en el Poder Judicial. ¿Ok? El tercer punto es un tema preocupante porque al final esta rigurosidad en la calificación termina por crear nuevos requisitos y es una creación judicial, lo cual es más raro. Un ejemplo, con cargo a mirarlo un poquito más adelante, en el siguiente video, es cuando el juez, por ejemplo, exige una vigencia de poder que no sea tan desactualizada.
La práctica ha mostrado de que lo que los jueces suelen pedir para una diligencia de poder en una demanda es más o menos unos 3 meses de antigüedad anteriores a la presentación de la demanda. La pregunta es, ¿en qué norma dice de que pues tiene que ser una vigencia mínima de 3 meses? En ninguna. En ninguna. ¿No? Y más aún cuando el artículo 72 del Código Procesal Civil dice de que el poder, para litigar al menos, se puede perfectamente otorgar vía escritura pública, ni siquiera necesita registro. Hay una norma expresa que dice no se necesita registro. Entonces yo podría presentar una escritura pública de hace 5 años y que tenga un poder para litigar y el juez no podría cuestionarme esto. El problema está en que pues los jueces lo hacen. Entonces esto no es otra cosa que una invención judicial, es una creación judicial de requisitos de admisibilidad con el problema de que esto al final termina obstruyendo el acceso a la justicia. ¿Ok? Y el cuarto punto es que una calificación demasiado rigurosa de la demanda lleva a que se reste importancia al señalamiento. ¿Por qué? Porque el juez, por ejemplo, imagínense, califica más o menos rigurosamente la demanda. Luego, el demandado presenta 4 excepciones. Lo que el juez va a hacer normalmente es simplemente discutir sobre esas 4 excepciones y declarar saneado el proceso. O sea, no va a reexaminar todo lo que ya ha examinado antes. En teoría debería hacerlo porque el saneamiento busca exactamente eso, que se pueda transitar a la etapa instructoria del proceso sin ningún tipo de mancha, sin ningún tipo de vicio. ¿Ok? Entonces, el juez simplemente limita su análisis a lo que el demandado le dice luego de que él haya calificado. Se resta importancia al saneamiento, por tanto, cuando tal vez el saneamiento debería ser más importante que la calificación de la demanda, tal como propone, por cierto, el proyecto de reforma. ¿Ok? Y sin perjuicio de ello está el artículo 121, párrafo tercero, que ustedes ya saben, pues que echa todo a perder. ¿Ok? Muy bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, mis queridos y queridas, yo concluyo aquí con este video. En el siguiente voy a ya tocar estos puntos que están faltando. ¿Ok? Suscríbanse al canal, denle like a este video y pues sigan acompañando este curso virtual. Espero que les haya gustado. Cuídense.